Listo, paremos ahí un segundo. Si no han terminado ahorita, lo seguimos charlando. Regáleme, porfa, algunos de los ejemplos positivos. ¿Alguien que me quiera regalar algún ejemplo positivo? Aquí, Juancho. Bien duro. Fe. Ok, ¿qué se supone que somos? O sea, una iglesia que tiene fe. ¿Y eso es positivo o negativo? O sea, que tú ves que sí somos, estamos haciendo algo con la fe. Ok, muy bien. Por aquí vi una mano, sí. Ok, somos un grupo de personas que se congregan y eso hacemos, nos estamos congregando, Pipe. Ok, somos un cuerpo con orden y estructura diseñado por Dios y eso lo estamos haciendo. Alejo, luego aquí y luego acá. Ok, somos llamados a compartir el Evangelio y estamos haciendo eso. Rodolfo. Ok, somos llamados a ser basados en la Biblia y la doctrina y lo estamos haciendo. Ok, expresamos adoración hacia Dios. Perdón, continuamos con la siguiente. Ahora la negativa. ¿Listo? Algo que Dios nos dice que somos, o perdón, que entendemos mal, o perdón, pensamos que somos otra cosa y por lo tanto hacemos algo que no es, algo negativo. Allá atrás. Ok, entonces esa idea de que somos llamados a estudiar la palabra de Dios, pero no siempre lo hacemos con tanta diligencia. Denny, luego aquí. Ok, queremos buscar una iglesia perfecta. Ok, somos llamados a ser discípulos, pero no todos somos conscientes de que todos deberíamos estar haciendo discípulos o siendo discípulos. Vi una mano por acá y luego acá. Ok, muy bien. Todos somos una iglesia con dones porque Dios nos ha hecho parte del cuerpo, pero no todos estamos sirviendo. Ok, somos iglesia toda la semana, no solamente el domingo. Y a veces vemos que somos iglesia solamente de domingo. Muy bien. Entonces, lo que somos define lo que hacemos. Por lo tanto, creo que tienen que estar en la pantalla del PowerPoint para que pueda manejarlo acá. ¿Listo? Listo, gracias. Por lo tanto, es muy importante que definamos qué somos. Entonces, cuando ustedes van a definir quién es alguien o una definición de qué somos, ¿qué cosas buscan? O sea, ¿qué hace una definición de identidad? ¿Qué contiene una definición de identidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué elementos, qué cosas ustedes incluirían cuando digan, voy a definir qué es, no sé, el café o qué es la iglesia? ¿Qué esperarían que tuviera esa definición? ¿Sí? Sí, digamos que elementos específicos puede ser que haya un solo Dios, pero digamos generales. Ok, como cuál es el interés común de la iglesia. Por allí, Denny, perdón. Ok, como un nombre, ¿cuál es el nombre o los nombres que lo definen? Pili, luego Laura y luego acá. Ok, ¿cuál es el propósito? ¿Qué propósito tiene? ¿Qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Qué cosas tienen en común las personas que se reúnen en la iglesia? Entonces, queremos trabajar en una definición y para eso vamos a tratar de tener tres elementos en esta definición. Lo primero es que queremos que esa definición sea bíblica, ¿listo? No queremos simplemente dar una visión o una misión que nos ingeniamos acá con los ancianos y los diáconos y entonces eso es lo que vamos a hacer como iglesia. Esas cosas son importantes a veces para organizarnos, pero primero que todo queremos explorar lo que la Biblia dice. Entonces, para dar una buena definición vamos a tener que explorar muchos versículos, ver todo lo que la Biblia dice acerca de la iglesia y empezar a tratar de condensar eso en una definición. Lo siguiente que queremos en nuestra definición es que sea cristocéntrica, ¿sí? Porque como lo vamos a ver, la iglesia gira alrededor de Cristo. Entonces, cualquier definición que hagamos tiene que girar alrededor de Él. Muchas definiciones de iglesia o muchas iglesias se identifican o tienen una identidad más antropocéntrica. ¿Saben qué es antropocéntrica? Antropo es ser humano
Entonces, y céntrico, pues que gira alrededor del ser humano, antropocéntrico. Lo contrario de cristocéntrico, es decir, que Cristo está en el centro. Entonces, cuando nosotros definimos la iglesia de manera antropocéntrica, es decir, que todo gira alrededor de las necesidades del ser humano, de lo que queremos escuchar, de lo que queremos ver, nos estamos alejando de la perspectiva bíblica. Así que nuestra definición tiene que ser como cristocéntrica. Y finalmente, queremos que nuestra definición también pueda ser histórica. ¿Listo? ¿A qué nos referimos con histórica? Nosotros tenemos un muy mal concepto del pasado. Nos interesa solo lo nuevo y lo presente. Si una canción tiene más de 2 años, ya aquí todo el mundo dice, no, esa es viejita. Cuando venimos escribiendo himnos cristianos desde el 34 después de Cristo. O de pronto vemos una tradición o vemos un credo y decimos, uy, no, eso tan viejo, ¿para qué? No, eso es muy viejo, eso no nos sirve. Necesitamos algo actual, necesitamos algo de hoy en día. Pero tenemos que reconocer que lo que hoy somos está construido a partir de todo lo que ha pasado. Nada de lo que nosotros tenemos hoy en día, ninguna doctrina, ningún entendimiento de la palabra, no lo inventamos nosotros, sino que está construido a lo largo de lo que la iglesia ha visto en toda la historia. Entonces es muy importante que entendamos cómo ha batallado la iglesia a lo largo de la historia con su concepción de la identidad de la iglesia y cómo nos ayuda a nosotros eso a identificarnos hoy en día. Entonces, 3 elementos: bíblico, cristocéntrico e histórico. Entonces, creo que hoy vamos a poder pasar un poquito estos dos y de hoy en 8 llegaremos a esta siguiente parte. ¿Cómo vamos a construir nuestra definición? Entonces, vamos a empezar a hacer una exploración bíblica. ¿Listo? Este primer pedazo, seguramente se nos vaya el resto de la mañana hoy, va a ser explorar versículos. Todavía no vamos a llegar a una definición concreta, pero quiero que usted empiece a tomar nota de todos los elementos que deben o deberían ser incluidos en la definición de lo que es iglesia. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a explorar primero cuáles son las palabras originales que tiene la iglesia, cuál es su significado, cómo se han usado y cómo ha progresado ese significado. ¿Se acuerdan lo que le explicaba acerca de cómo una palabra no se puede definir solamente por el componente de la palabra, sino por el significado que se le va dando cada vez más grande a una palabra a lo largo de la revelación de la Biblia? ¿Se acuerda que usamos el ejemplo de Mesías, que empezó simplemente siendo como ungido, pero a medida que se da más revelación, el Mesías llegó a significar algo muy grande? Lo mismo lo vamos a hacer, pero con la palabra iglesia. Entonces, la primera palabra que se usa en el Antiguo Testamento para poder hablar de iglesia es la palabra gahal. ¿Listo? Esa palabra gahal se traduce a veces como asamblea, otras veces como congregación, otras veces como multitud de personas. Pero es una palabra que básicamente significa un grupo de personas que están unidas con un propósito en común. Esa palabra se llama gahal. De hecho, tenemos nosotros varias versiones de la Biblia. Aquí le voy a explicar algo rápidamente. ¿El Antiguo Testamento en qué idioma fue escrito? Hebreo y arameo. Muy bien. ¿El Nuevo Testamento en qué idioma fue escrito? En griego. ¿Listo? Entonces, hay una traducción de la Biblia muy antigua, o sea, una traducción del Antiguo Testamento que es muy importante. Se llama la Septuaginta. ¿Listo? La Septuaginta fue una traducción que se llama así, Septua por 70, porque la tradición dice que 70 ancianos hebreos fueron los que hicieron esa traducción. Y fue una traducción, póngame atención, del Antiguo Testamento en hebreo a griego. Entonces, cuando Pablo cita el Antiguo Testamento, ahí viene qué versión usaba. No usaba la Nueva Biblia Internacional, no usaba la Biblia de las Américas. Cuando él citaba la Biblia, citaba la Septuaginta. Si la citaba en griego, estaba citando la Septuaginta. Entonces, muchas de las citas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento son de la Septuaginta. ¿Listo? ¿Por qué es importante esto? Porque esa palabra gahal en la Septuaginta se traduce como eclesía. ¿Ok? Eclesía, que es la palabra que hoy en día usamos para iglesia. Entonces, por eso queremos explorar esta palabra. Entonces, veamos algunos ejemplos de cómo se usa esa palabra. Entonces, voy a pedirle el favor aquí a señor. Tengo 5 copias más. Alguien que haya votado por impreso y no tenga impreso, levante la mano. 1,
2, 3, 4, ahí están. Y 5. Sí, yo ahorita hablo de eso. Al final voy a hablar de los que no están en el chat o no tuvieron copia hoy, ¿listo? Por ahora, entonces, los que tienen impreso, hay acá chat de 5, ahí están los 5. Entonces, en el chat de Aposento Alto está el material digital. Un PDF que mandé esta mañana. Listo, entonces, empecemos con Génesis 28.3. Alguien que por favor busque Génesis 28.3. Lo lea en voz bien alta que todo el salón escuche. Muy bien, ¿hasta llegar a ser qué? Multitud de pueblos. ¿Cuál creen ustedes que es la palabra gajal en ese versículo? La palabra es multitud, esa multitud de pueblos, ¿ok? Entonces, ¿a qué se está refiriendo la palabra gajal? Cuando dice multitud de pueblos, ¿qué se imaginan o qué dice, cómo está siendo usada esa palabra ahí? ¿Ok? ¿Un grupo grande de personas, pero están dispersas? No, están juntas, ¿cierto? ¿Cuándo se ve una multitud? Pues cuando están juntas, ¿cierto? Separadas no se pueden apreciar. Listo. Siguiente, alguien que me busque Génesis 49.6, por favor. Génesis 49.6. ¿Listo? Léelo, porfa. Listo. ¿Cuál creen ustedes que es la palabra gajal ahí? Asamblea. Ahora, rápidamente, en los grupos en que están ahí, lean un poquito el contexto y díganme qué asamblea es, de qué personas está hablando, quiénes están reuniendo en esa asamblea. Tienen un minuto para mirarlo. Ferney, ¿me haces un gran favor? ¿Me puedes conseguir una hojita en blanco, un esfero y me pones nombre, correo, teléfono y ya? ¿Sí, por favor? Y lo puedes pasar para que la gente... ¿Listos? ¿Quién está hablando? Jacob. ¿A quién le está hablando? Ok, listo. ¿Y a qué se refiere ahí con esa palabra asamblea? ¿Es buena o es mala? Mala. Es un grupo de personas. Es Isaac que está bendiciendo, ¿cierto? Ahí. ¿Y por qué? ¿Qué está diciendo? Esa asamblea no es buena, ¿por qué? ¿Por qué esa asamblea no es buena? ¿Se acuerdan qué hicieron Simeón y Leví? Muy bien, Simeón y Leví cogieron a un pueblo, ¿se acuerdan? De un hombre que había violado a su hermana y les dijeron, no, bienvenidos a la familia, bienvenidos, tan solo circuncídense y cuando estén circuncidados, pues bienvenidos a la familia. Entonces todos los hombres de ese pueblo se circuncidaron y cuando estaban, digámoslo, indispuestos, Simeón y Leví llegaron y los mataron a todos. Entonces aquí está diciendo esto, diciendo no quiero estar en sus asambleas, o sea, en reunión de ellos yo no me quiero mezclar porque son hombres de violencia. Entonces fíjese aquí el término eclesía o asamblea está siendo usado como una reunión de hombres con un propósito específico, pero ¿cuál es el propósito de estas personas? La violencia. ¿Listo? No es algo positivo, es algo negativo. Listo, vamos con el siguiente. Génesis, Salmo 26.5. Salmo 26.5. Ya miro.
¿Alguien me llamó? Listo, léelo duro. Muy bien. Esa reunión o compañía es la palabra gajal. ¿Listo? Fíjense nuevamente, simplemente está hablando de una reunión. Salmo 89:5. Listo, tu verdad también en la congregación de los santos. Ok, ahora es positiva o negativa. Positiva, ¿cierto? Son santos, pero están reunidos. Entonces, fíjese en algo interesante en esto. El último, Salmo 107:32. Salmo 107:32. Muy bien, exáltalo en la congregación del pueblo y alaben la reunión de los ancianos. Entonces, fíjense acá nuevamente, ahora es el pueblo el que se está congregando. Entonces, la palabra gajal o eclesía, ¿cierto? Según la Septuaginta, habla de un grupo de personas reunidas, ¿listo? Sería difícil decir que porque la palabra eclesía se usa en el Antiguo Testamento, la iglesia está desde el Antiguo Testamento. Tiene que haber algo más, porque si no, podríamos decir, ¿qué es la iglesia? Es un grupo de personas reunidas con un mismo propósito. Pero, ¿le parece que se queda cortica esa definición? Sí, ¿cierto? No abarca todo lo que nosotros entendemos que es la iglesia. Pero bueno, ahí la vamos construyendo. O sea, ya dijimos, un pedazo de la definición de iglesia es que tiene que ver con grupos de personas que están reunidas. Muy bien. Ahora, veamos otra palabra. La palabra griega es la palabra eclesía. ¿Listo? Entonces, esa palabra eclesía aparece varias veces en el Nuevo Testamento, pero vamos a explorarla en varios pasajes. ¿Listo? Entonces, el primer pasaje es Hechos 19, 39 al 41. Entonces, vamos a buscarlo ahí. Alguien, ubíquense todos ahí en Hechos 19, porfa. Los que han leído Hechos, ¿de qué se trata el capítulo 19? Les doy una pista, Diana. ¿Se acuerdan de qué se trata el capítulo 19 de Hechos? Por ahí Gladys dijo algo. Ok, Pablo está ¿en dónde? En Éfeso. Recuerden que Éfeso era famoso porque adoraban a qué diosa? A Diana. ¿Listo? ¿Y qué había pasado en Éfeso? Había creído tantas personas que las ventas en el templo de Diana habían bajado y la gente se preocupó y entonces se reúnen y ahí estamos en Hechos 19, 39, dice esto, están un grupo de personas y dicen, si demandan algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima. ¿Qué es asamblea? Es la palabra eclesía. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se está refiriendo asamblea acá? A la asamblea como la asamblea de conjunto. ¿Listo? Si van a tomar una decisión en su conjunto donde usted vive, de cobrar una cuenta extraordinaria para poder pintar el parque, ¿se puede decidir cuando solamente hay un miembro o dos miembros del conjunto? ¿Qué tiene que citarse? Una asamblea, ¿cierto? Una asamblea legítima. De eso están hablando acá. Hay un problema, hay un alboroto y están tratando de decir, no, reúnanse, pero que haya una asamblea legítima. Entonces aquí eclesía se refiere a un grupo de personas reunidas oficialmente con un propósito en común. Viene en el versículo 41. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Entonces, en este caso, fíjense que eso es interesante, la palabra eclesía va a empezar a transformarse, pero en este momento, cuando se comienza a usar la palabra eclesía, ¿cuándo existe una asamblea? Cuando está reunida. Y si la asamblea se dispersa, se acabó la asamblea. Usted no sigue siendo asamblea todo el año después de que asistió a la pequeñita y cortica asamblea amena del conjunto durante un par de horas. No, usted dice, gracias a Dios, se acabó, ya no hay más asamblea. Entonces, en este caso, la eclesía se reunía y luego ya se dispersaba. Hechos 7:38. Búsquenlo ahí.
Hechos 7:38. Dice, este es, aquí está hablando en Hechos 7, ¿quién se acuerda? ¿Un mártir? Ok. Este es el que estaba en la congregación, eclesía, en el desierto, junto con el ángel que él hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, el que recibió palabras de vida para transmitirlas a ustedes. Aquí está hablando de Moisés. ¿Y de qué congregación se refiere aquí? A Israel. ¿Listo? Israel reunida como congregación, es decir, como un grupo de personas unidas. Ahora, miremos Efesios 1, 22 y 23. Dice, ¿alguien que me lea el 22 y 23, porfa? Muy bien, vuelvo a leer. Y sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. ¿Listo? Atención con esto. Acá es la misma palabra, eclesía, pero ¿a quiénes se está refiriendo en este versículo? A la iglesia, o sea, compuesta de quiénes, ¿cierto? Y en Efesios 1, o sea, digamos que echen un par de versículos para atrás. ¿Quiénes son esas personas que son nombradas iglesia? ¿Qué características dice por ahí? Ok, están en Cristo, ¿cierto? Han sido elegidos, ok, son herederos. Entonces, ¿son personas que se encuentran en un solo sitio? Esa palabra iglesia, ¿a quiénes cubre? A muchas personas, ¿cierto? ¿Están congregadas en un momento aquí en Efesios? ¿Estaban congregadas? No, podían estar congregadas o dispersas. Entonces, fíjese que acá hay un uso muy diferente de la palabra eclesía. Ahora se está definiendo con otras cosas, no solamente con alguien que se congrega, sino que se está definiendo por una persona. ¿Quién es la persona que está definiendo la iglesia? Cristo. Dice, y Él es por eso fue dado a Él, 22. Lo sometió atados a sus pies y Él los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, Cristo está haciendo algo con la iglesia y está definiendo las personas que son iglesia. Y acá hay un cambio muy grande, porque ya no estamos hablando de un lugar físico, ya no estamos hablando de un grupo de personas, sino que estamos hablando de que tienen algo más en común aparte de la localidad y de que están reunidas juntas. Hebreos 12:23 nos muestra otro avance más en esa palabra iglesia. Hebreos 12:23. Dice, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Entonces, ¿quiénes son parte de la iglesia en este versículo? Primogénitos, ¿y qué más? Muy bien, dilo duro. ¿Inscritos en dónde? En los cielos. Entonces, fíjense acá quiénes son miembros de esta congregación, de la iglesia. El término iglesia se refiere a, primero, primogénitos. ¿Cómo así? Solamente yo y todos los que nacimos por primera vez, de primera, o sea, yo, Laura, somos los clasificados para ser iglesia. ¿O primogénitos a qué se refiere? A los que hemos nacido en Cristo, ¿cierto? Y sus nombres están inscritos en el cielo. ¿Eso incluye personas muertas? Sí, incluye personas muertas, incluye personas vivas, incluye personas de hace 300 años y personas que creyeron ayer en la noche. Todas esas personas están inscritas en el cielo. Entonces, fíjense que nuestro gama de quién está incluido en la congregación se está expandiendo. Ya no solamente a los que creen en este momento, sino también a los que han creído, ¿sí? A los que están escritos en el cielo. Entonces, hasta ahí vamos, ¿cierto? Vemos que el término iglesia
no se refiere solamente a un local o a un lugar, se refiere a personas que han creído en Cristo, que tienen una afectación eterna en sus vidas, ¿listo? Y ahora entonces tenemos que decir, ok, entonces la iglesia, ¿qué es? ¿La iglesia es la iglesia de Jerusalén o la iglesia de Éfeso o es una iglesia más grande o las tres términos son iglesia? Y eso tiene que ver un poco con la tarea que ustedes estaban haciendo. Entonces, en Hechos 19, sí, 39 al 41, vemos lo siguiente. Bueno, aquí tenemos esa palabra, creo que esta ya la pasamos. Sí. Ok, Romanos 16:5. Romanos 16:5. ¿Listo? Denny, léeme ahí Romanos 16:5 fuerte, porfa. Muy bien, entonces, aquí esta iglesia, ¿dónde estaba? En una casa, la casa de Priscila y Aquila. Entonces, fíjense que esta es bien específica. Una iglesia que estaba ¿dónde? En una casa. Entonces, ahora, fíjense que no dice a la única iglesia, sino es a la iglesia que está en la casa de Priscila y Aquila. Ahora, mire Filemón 2. Charlie, ¿me lees porfa Filemón 2? Y el que está buscando el versículo, recuerden que Filemón solo tiene un capítulo. Muy bien, entonces, fíjense cómo está siendo usada el término iglesia acá. En Efesios 1, 22 y 23 dice iglesia y se refiere a ¿cuál iglesia? A la iglesia en general. En Hebreos 12, ¿cierto? Cuando habla de la iglesia, es todos los que están inscritos en el cielo. Pero aquí en Romanos 16 y Filemón 2, habla de la iglesia que está ¿dónde? En una casa en particular. Pero el término iglesia puede incluir aún más cosas. Miren Hechos 9:31, por favor. Hechos 9:31. Alejo, si puedes leer esa fuerte, por favor. Hechos 9:31. ¿De cuántas iglesias está hablando este versículo? Sí, ahí dice las iglesias. Si tiene una versión literal, Nueva Biblia de las Américas o Reina Valera, va a decir la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Qué versión es? Ok, listo. Entonces, ¿a qué se está refiriendo ahí? Bueno, ahí nos toca irnos al griego, pero en el original, en griego, no usa las iglesias, dice la iglesia. Y eso es un término bien interesante, ¿sí? Que dice la iglesia. Si no me cree, busca al final y le muestro aquí el Nuevo Testamento. ¿Por qué es interesante eso? Que diga la iglesia y no las iglesias. ¿Por qué es interesante eso? ¿Qué creen ustedes? Muy bien. Nosotros estamos acostumbradísimos a pensar en la iglesia de Samaria, la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Judea, o la iglesia de Orquídeas, la iglesia de Barranquilla, y nosotros somos otra iglesia que es la iglesia de Aposento Alto a sus pies. Pero en este pasaje no está hablando de muchas iglesias, está hablando de una iglesia, una sola, el cuerpo de Cristo, que tiene extensiones en este caso Judea, Galilea y Samaria. Y eso me parece que es muy interesante porque nos habla
de que sí, hay una iglesia local, pero si se fija, no hay una identidad solamente como somos aparte y excluidos como iglesia local del resto de iglesias, sino que somos parte de un cuerpo mucho más grande, que es la iglesia que se encuentra alrededor del mundo. Muy bien, entonces, ya vimos quiénes están incluidos, ¿cierto? Hemos hablado un poquito de cómo se usa la palabra iglesia. La Biblia también usa muchas metáforas, ¿cierto? Una metáfora es cuando comparamos un objeto con otra cosa para poder darle algunas características. Esas metáforas son varias, ¿vale? Tenemos la metáfora de la familia, la metáfora de un edificio, la metáfora de la novia de Cristo, la metáfora del cuerpo de Cristo y la metáfora de un campo de riego, ¿cierto? O un huerto. Listo. Aparte de esas metáforas que acabé de mencionar, ¿cuáles son algunas metáforas que nosotros usamos, pero que no están en la Biblia? Cuando se dice, no, es que la iglesia es un, llénela ahí. ¿Qué más ha escuchado usted que hemos dicho de pronto alguna vez nosotros? Un hospital, un templo. Bueno, edificio sí está en la Biblia, cuerpo está en la Biblia. Algo que no está en la Biblia que usemos. Un club, bueno, sí, lo hemos dicho. Lo hemos dicho, sí, a veces parece. Familia está en la Biblia. Ok, como un local, como un edificio, eso no está en la Biblia. ¿Listo? O una organización, como una empresa, muy bien. Ahora, fíjese que me voy a referir con esto. Las metáforas no bíblicas pueden ser útiles, pero son peligrosas. Porque cuando nosotros empezamos a definir la iglesia con algo que no está en la Biblia, vamos a terminar haciendo algo que no deberíamos hacer, porque no somos solamente eso, ¿sí? Una metáfora buena, no es que sea mala o malvada, lo que sea, pero que puede ser peligrosa, es cuando decimos la iglesia es un hospital. ¿Por qué? Porque fíjense que vamos a perder algunas de las iglesias que tenemos acá, donde voy a la iglesia que me atiendan, a que me sanen, a que me ayuden. Y en esa definición empezamos a ser antropocéntricos y no cristocéntricos. Entonces hay que tener cuidado, no quiere decir que no las podamos usar, y tienen razón para usarlas, pero siempre que usemos una ilustración, una imagen que no sea bíblica, tenemos que tener mucho cuidado de ver a dónde nos va a llevar. Entonces, exploremos estas metáforas. La primera es la metáfora de la familia, ¿listo? Entonces, alguien que me lea 2 Corintios 6, 18. Edwin, porfa, 2 Corintios 6, 18. Muy bien. ¿Por qué decimos que somos familia? O sea, Pablo no usa alguna vez, ustedes no van a encontrar en la Biblia un versículo que diga, la iglesia es la familia de Dios. No lo va a encontrar. Pero va a encontrar versículos como este, que dice que todos tenemos un mismo Padre y todos somos hijos e hijas de ese Padre. ¿Y qué nos hace a nosotros eso? Hermanos, ¿listo? Ahora, fíjese en la manera en que Jesús piensa de las personas que le están siguiendo. Miremos Mateo 12, 49 al 50. Sergio, ¿me lees porfa ese? Mateo 12, 49 al 50. Ok, fíjense acá en esta expresión de Jesús, donde coge a personas que no son su familia de sangre, pero los está incluyendo como parte de su familia. Y esa expectativa se encontraba embebida en la iglesia primitiva. La manera en la cual la iglesia veía a las personas principalmente eran como familia. Miren la manera en la que Juan estamos hablando seguramente unos 50, 60 años después de Cristo, él escribe a la iglesia ya como un anciano, ya como un pastor de la iglesia, y les está dando recomendaciones. Y miren el lenguaje que está usando para describir a la iglesia. Primera de Juan 3, 14 al 18. Fernández, ¿me puedes ayudar con ese? Primera de Juan 3, 14 al 18.
3:14. Sigue, hasta el 18. Muy bien, entonces fíjense en esto. La manera en la que Juan ve a la gente y que anima a la iglesia a verse el uno al otro es como hermanos, como familia, como personas que son parte de mi sangre, porque compartimos una misma sangre que es la sangre de Cristo. ¿Listo? Pausemos ahí un segundo. ¿Qué implicaciones tiene para lo que hacemos si somos familia? ¿Listo? Piensa un momento en eso. Hemos dicho que lo que somos define lo que hacemos. ¿Listo? Entonces, en 2 minutos, por favor, hablen en su grupo y díganme qué implica esto, cómo cambia la manera en que nos tratamos, en que hablamos con las personas, lo que hacemos como iglesia, cómo cambia lo que hacemos si somos familia. ¿Listo? Hablen de algunas cosas que serían, ok, entendiendo que soy familia, yo haría esto diferente, o yo haría esto de esta manera, o deberíamos de hacer esto porque somos familia. ¿Listo? Tienen 2 minutos.
invítese a almorzar ahorita después de culto y sigue charlando. Es una buena razón para reunirse esta tarde. Listo. Entonces, por un segundo quiero que usted piense en esto. Lo que usted hace, ya no hablemos de la iglesia, hablemos de individuo. Yo, ponga su nombre ahí, hago esto porque creo que la iglesia es esto. ¿Listo? Entonces, si nosotros creemos que la iglesia es solamente el culto del domingo en la mañana, la manera en la que venimos, cómo nos relacionamos con las personas, lo que hacemos acá, está definido porque creemos que la iglesia es el culto del domingo en la mañana. Pero lo que quiero que Dios haga con nosotros es que a medida que la Biblia nos recuerde lo que somos, comencemos a cambiar lo que hacemos. Si la Biblia dice que somos familia, yo quiero que usted en este momento evalúe y piense si usted está tratando a la iglesia como su familia. Si son familia, si tenemos el amor de familia, si buscamos los espacios, la compañía, el hablar, el ayudarnos como familia, si oramos los unos de los otros como familia. ¿Listo? Recuerde que la iglesia nuevamente no es una institución, sino que está compuesta por personas. Entonces, para que la iglesia cambie, no tiene que cambiar el liderazgo, no tiene que cambiar las normas, no tiene que cambiar la institución. Para que la iglesia cambie, ¿quiénes tienen que cambiar? Nosotros. O sea, que cada uno de los que estamos acá en este salón somos una parte de que esta iglesia cambie. ¿Y cómo pueda cambiar? Primero cambiando yo mismo. Entonces, a medida que seguimos pensando en esas metáforas, por favor, evalúe cómo cambio yo o qué me está retando Dios a cambiar en mi forma de relacionarme y mi forma de ver la iglesia, mi forma de hacer iglesia al entender quién soy. ¿Listo? Creo que alcanzamos a cubrir dos más rápidamente. Vamos con la siguiente metáfora, que es la esposa de Cristo. ¿Listo? La esposa de Cristo, entonces, vemos en Efesios 5, 25 al 27. Osquitar, ¿me regalas esa? Efesios 5, 25 al 27, por favor. Si escuchan una voz angelical y no ven a Oscar, es que está aquí arribita, no se preocupen. Sí, del más arriba. Muy bien. Entonces la descripción acá de Pablo acerca de la iglesia es como toda novia le gustaría hacer el día de su boda, sin mancha, ni arrugas, sin nada. Ah, pero ¿qué significa eso de la iglesia? O sea, ¿qué está diciendo eso? ¿Cómo debería ser la iglesia si es la novia de Cristo? De lo que le acabamos de leer ahí. Pura, ok, muy bien. O sea, sin contaminación, ¿qué más? Santa, una iglesia santa, apartada para Dios. Recuerden que ese santo significa apartado. ¿De cuántas novias es la novia el día de la boda? ¿De cuántos es solamente novia de un esposo? Nadie más, es apartada, no hay nadie más, no se comparte con nadie más, es exclusiva. Entonces la iglesia debería ser exclusiva para Dios, debería ser apartada para Dios, debería ser pura, sin contaminarse de las cosas de este mundo. ¿Qué más debería ser la iglesia? Muy bien, sin mancha, sin arruga, o sea, hermosa, ¿sí? Bonita, brillante, ¿cierto? Eso es lo que la gente, yo, he estado ya en varios matrimonios y lo que la gente más le gusta de los matrimonios es ver la entrada de la novia. Todo el mundo, o sea, el novio entra y como que la gente dice, ah, sí, está como que guapo, ay, tan bonito. De pronto una tía, una mamá dirá como que, ay, tan bonito mi chinito, pero de ahí pare de contar. ¿Sí? Alguna gente incluso sigue hablando, el novio entró y como que la gente como que, ay, ¿qué más? Ah, sí, ahí está el novio. Pero cuando la novia entra, todo para, ¿sí? Todo el mundo voltea, el novio queda ahí relegado a otro lado y todos estamos enfocados en la novia. Es el aspecto central y está
hermosa, está vestida de una manera que llama la atención, que exalta su hermosura. La iglesia debería ser así. La iglesia debería ser un organismo que fuera tan hermoso, tan impactante, tan puro, tan bello, que haga voltear la mirada de todas las personas y que puedan voltear la mirada a la iglesia y decir, wow, ¿quién la hizo así hermosa? El novio. Wow, Cristo, este novio sí vale la pena mirarlo. Y eso deberíamos ser como iglesia. Entonces piensen en el estándar que eso nos coloca a nosotros de santidad, de pureza, de mostrarnos al mundo y de cómo nos estamos mostrando al mundo nosotros. Rápidamente, 2 Corintios 11:2. 2 Corintios 11:2. ¿Quién está por allá? David, regálame 2 Corintios 11:2, porfa. Y con este acabamos porque se nos fue el tiempo. Muy bien. Entonces fíjense en esta imagen de esposa de Cristo. La iglesia entonces como una virgen pura presentada a su esposo. Terminemos con esto. Esto significa en dos niveles. A nivel congregacional de todos nosotros, quiere decir que toda práctica que hagamos como iglesia, todo evento que tengamos como iglesia, toda cosa que hagamos como iglesia debe reflejar pureza, santidad y un organismo apartado y dedicado ¿para quién? Para Cristo. Quiere decir que cualquier cosa que hagamos para embellecernos, para hacer la iglesia algo mejor, debe ser con el motivo de agradar ¿a quién? Al esposo, a Cristo. ¿Listo? Y eso nos ayuda a evaluar las cosas que hacemos. Se convierte en un estándar de cuando vamos a hacer un evento como iglesia. Una de las preguntas principales que deberíamos hacernos es a partir de lo que somos. ¿Este evento estamos haciéndolo de una manera que sea una familia? ¿O estamos incluyendo a la familia en Cristo? ¿Este evento que estamos haciendo refleja que somos la novia de Cristo? Porque fíjense que a veces nos preguntamos es, ¿a cuántas personas va a cubrir este evento? ¿Cuánto vamos a alcanzar? ¿Cuánto nos va a costar? ¿Qué tan entretenido va a estar? Pero recuerde que lo que somos debería determinar lo que hacemos. Y ahora en el segundo nivel, a nivel individual. Recuerde que la iglesia se construye a partir de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué se necesita para que la iglesia sea pura? Que cada uno de nosotros sea puro. ¿Sí? Para que la iglesia sea santa, sin mancha, sin arruga, necesitamos que todos seamos sin arrugas. Y las mujeres dicen, amén, hermano. Entonces, todos nosotros necesitamos ser de esa manera. Por eso, la santidad de la iglesia no es un juego. Por eso la santidad de cada individuo de la iglesia es importante. Por eso debemos procurar vivir en santidad como iglesia. No por normas, no porque nos digan, no porque la iglesia manda, sino porque eso es lo que somos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, nos faltaron algunas cosas. Entonces, la tarea que les iba a dar no se las voy a dar, sino que les voy a dar otra tarea. Entonces, póngame atención y con esto cerramos. Espero en un minuto. Qué pena con ustedes demorarme. Nos faltan entonces, ahí en las diapositivas, ustedes van a ver las otras metáforas. ¿Listo? La esposa de Cristo, el campo de cultivo y el edificio. El cuerpo. Y luego de eso va a haber algunos versículos que nos habla de cómo la iglesia es cristocéntrica. ¿Listo? Entonces, para que de hoy en 8 nos rinda bastante, la tarea es, cada uno de ustedes en casa van a leer cada uno de esos versículos. ¿Listo? Y van a anotar qué dicen esos versículos de quiénes somos como iglesia. ¿Listo? Que nos informan de cómo somos y van a meditar cómo cambia la manera en la que yo hago iglesia. ¿Listo? Es muy fácil pensar, claro, por eso la iglesia debería hacer esto o la iglesia debería hacer lo otro. Pero cuando usted dice la iglesia, ¿quién está incluido ahí? Usted. Entonces piense primero ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué voy yo a cambiar al entender lo que somos como iglesia? ¿Quedó clara? Terminamos de leer los versículos. A medida que vamos leyendo los versículos, anotamos qué es la iglesia y anotamos cómo cambia lo que yo hago, ¿listo? Como iglesia. Muy bien, permítanme orar.
Padre, gracias por este hermoso tiempo que nos regalas. Es hermoso estudiar tu palabra. Hay tanto, tanto por estudiar, mi buen Señor, y tanto por pensar que en verdad el tiempo no nos alcanza, mi Señor. Pero te rogamos que en el tiempo que tenemos podamos aprovecharlo, que tu Espíritu Santo traiga convicción a esta congregación y que traiga transformación por medio de tu palabra, mi buen Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Las personas que no están en el chat de Aposento Alto y que quieren estar y quieren participar, en la hoja de asistencia que pasó, ¿quién tiene la hoja de asistencia? ¿La hoja de asistencia dónde quedó? ¿No terminó de pasar la hoja? Bueno, ahí va a haber. Entonces, los que quieren, por favor, hablen con Carlitos o Gladys. Levanten la mano, yo sé que todos saben quiénes son, pero por favor, hablen con Carlitos y Gladys y ellos les toman los datos para incluirlos en el grupo de Aposento Alto. ¿Listo? Y ahí me pueden colocar que votan porque quieren impreso. ¿Listo? Y la próxima vez les traigo hojitas impresas a todos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Nos vemos en 10 minutos.